Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos, a todos los que están conectados por medio de Facebook. Estamos tratando de hacer esta transmisión de igual manera por YouTube, pero estamos teniendo algunos inconvenientes, así que vamos a seguir tratando, pero entre tanto que estamos tratando, vamos a iniciar con el estudio de la palabra de esta noche, que es traído a usted por Iglesia Pentecostal de Dios es el Poder y la célula número 1. Quien le saluda en esta hora es su hermana y amiga Idalia Vanegas. Un saludo a todos aquellos que ya se están conectando. Yo sé que hay mucha gente también esperando la programación por YouTube. Desafortunadamente, pues hasta ahorita no hemos logrado hacer la conexión, pero vamos a dar inicio. Saludos a todos los que ya están en contacto. Vamos a estudiar en esta preciosa noche una palabra en Romanos 5 del 12. Vamos a leer 12 y luego vamos a leer el 17 al 21. Y vamos a meditar un poco en esta noche bajo el tema: el pecado nos trajo muerte, pero Dios nos envió la justificación de vida. El pecado nos trajo muerte, pero Dios nos envió la justificación de vida. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 5, vamos a leer el 12 y seguidamente vamos a leer el 17 al 21. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El 17 dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley, lo vamos a dejar hasta el 21. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Gloria sea el nombre del Señor. En esta hora vamos a orar para luego tener esta corta meditación de la palabra del Señor. Padre, en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesús, en esta hora de la noche venimos ante tu presencia. Ponemos, Señor, este corto programa en tus manos, esta palabra, Señor, que ya es bendita, Dios poderoso, y que ha sido enviada, Señor, para que nosotros tengamos vida eterna. Toma control de este tiempo, toma control de cada uno de aquellos, Señor, que están viéndonos por medio de Facebook. Toma control, Señor, de nuestras vidas. Ayúdanos que esta palabra sirva para ese alimento, Señor, para la cual tú la has enviado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Queremos también, ¿verdad?, mandar un saludo muy especial a la familia pastoral, ya que ellos, ¿verdad?, están llevando a cabo estas programaciones, están trabajando en lo que es estos programas para que la congregación reciba, como siempre, el alimento espiritual que cada uno necesitamos. Así que un saludo a la familia pastoral, a nuestro hermano pastor Gilmer Amaya, a nuestra hermana Aide Amaya, a todo el liderazgo de la iglesia, a todos los ancianos de la iglesia y a toda la congregación en general. El pecado nos trajo muerte, pero Dios nos envió la justificación de vida. Es el tema en que vamos a meditar y nosotros, ¿verdad?, sabemos, gloria sea el nombre del Señor, que hay una historia en la Biblia y que es muy probablemente que la conoce casi toda la humanidad. Y esa es la historia del pecado original que tuvo como protagonistas a un hombre llamado Adán y a una mujer llamada Eva. Esta historia tuvo un inicio muy lindo, muy precioso. En Génesis 2, 8 al 15, vamos a leer la palabra del Señor. Génesis 2, 8 al 15. Un poquito sobre esta historia. Y dice la palabra del Señor: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Amén. Podemos percibir de esta historia, amados hermanos, que el jardín del Edén fue un lugar precioso, fue un lugar bello donde Dios puso a esta pareja, al primer hombre y a la primera mujer. Fíjense que no sabemos cuánto tiempo, la Biblia no nos dice cuánto tiempo Adán y Eva disfrutaron de este paraíso. No dice la palabra del Señor cuánto tiempo ellos vivieron en este lugar, ellos disfrutaron este lugar antes de que tomaran una mala decisión. La historia cuenta que después de que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, se escondieron de Dios. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuando el Señor les habla, le habla primeramente a Adán, ellos se escondieron y lo dice la palabra. Entonces, de esta historia nosotros aprendemos que cuando se está en pecado, nos da miedo escuchar la voz de Dios. Cuando el ser humano vive en pecado, así como le ocurrió a Adán y a Eva, nos queremos esconder de Dios. No tenemos problema en ponerle la cara a los hombres,
porque el hombre no conoce nuestro corazón. Nuestro problema es tener que enfrentar a Dios, porque algo dentro de nosotros nos dice que Dios sabe lo que nosotros estamos haciendo. Pero ¿qué es el pecado? El pecado, amados hermanos, es la culpa y la corrupción de la naturaleza de cada uno de los seres humanos que descendemos de Adán. Y por lo cual el hombre está muy, pero muy lejos de la justicia original de Dios. Y por propia naturaleza está inclinado al mal. Eso es lo que nos dice la palabra, que el hombre, ¿verdad?, está inclinado al mal. Bendito sea el nombre del Señor. De modo que la carne codicia continuamente aún en contra del espíritu. El pecado es aquel mal tan común y universal que aflige a toda la raza humana. Y el pecado no distingue qué rango tiene la persona, no distingue clase, nombre, nación, pueblo o lengua. El pecado es la pandemia universal de todos los tiempos. El pecado ha traspasado idiomas y fronteras. El pecado consume y al final también mata. Hay una pandemia que está azotando a todos los continentes del mundo ahora mismo. Y es por eso que es difícil no referirnos a este hecho, porque actualmente la razón por qué nosotros estamos llevando esta palabra en vivo desde nuestras casas es porque a causa de esta pandemia nosotros no podemos salir afuera, no podemos salir como antes lo hacíamos, no podemos congregarnos, no podemos estar en una iglesia como antes lo hacíamos a causa de esta pandemia. Entonces es difícil, ¿verdad?, no hablar nosotros de lo que está ocurriendo ahora. Entonces, meditando yo, muchos de nosotros, muchos seres humanos, estamos tomando medidas, ¿verdad?, extremas para no contagiarnos. Nosotros hablamos con personas y cada quien, ¿verdad?, comparte y dice, yo hago esto, yo hago aquello. ¿Por qué? Porque hay un virus que está azotando. Hay un virus que está allá afuera, entonces la gente se protege, la gente usa sus mascarillas, usamos guantes cuando tenemos que salir y si no tenemos que salir, no salimos. Entonces, muchos de nosotros estamos protegiéndonos y hay muchos países que están obligando a la gente a protegerse a causa de esta pandemia. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos protegemos? ¿O por qué nos hacen que nos protejamos? Porque no queremos morir. Nadie de nosotros queremos partir de esta tierra. Como seres humanos, amados hermanos, nos aferramos a la vida y no queremos partir de esta tierra. ¿Cómo es entonces que podemos cuidarnos tanto de la muerte de la carne e ignorar la muerte segunda? ¿Cómo es que nosotros tomamos tantas medidas y aún hasta los gobiernos se involucran para que tomemos medidas para no ser contagiados e ignoramos tanto lo que es la muerte segunda? ¿Sabía usted que hay una muerte segunda? ¿Sabemos todos que la Biblia nos habla de la muerte segunda? Yo quisiera compartir algunos versículos bíblicos que nos hablan sobre la muerte segunda.
Gloria sea el nombre del Señor. Y vamos a ir al libro de Apocalipsis 21:8 y vamos a leer sobre la muerte segunda, que es algo que nosotros también tenemos que meditar. No solamente cuidar nuestra vida, cuidarnos para no morir a temprana edad, para no partir de esta tierra a temprana edad, sino cuidarnos de una muerte segunda. Apocalipsis 21:8 dice la palabra del Señor: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es el primer versículo que nos habla de la muerte segunda, de los que yo le traigo a compartir, aunque hay más. Apocalipsis 2:11. Vamos a leer Apocalipsis 2:11 y dice la palabra del Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El Señor nos está hablando de una segunda muerte. El Señor nos está llamando, ¿verdad?, para que nosotros no suframos daño en de esa segunda muerte. Apocalipsis 26, y estamos volviendo a conectarnos también a YouTube. Apocalipsis 26 dice la palabra del Señor: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Gloria sea el nombre del Señor. Otra palabra en Apocalipsis 20, 13 al 15 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. En la segunda muerte dice que son lanzados al lago de fuego. Y en otra palabra dice que y esto es el fin. Amén. Vamos a leer también en el libro de Judas. Gloria sea el nombre del Señor. Judas 12 y 13. Vamos a ir ahí atrasito. Judas 12 y 13 dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Aleluya. La pandemia, amados hermanos y amigos que nos están viendo, la pandemia de la segunda muerte es el pecado. Yo creo que ya un hermano nos había traído una enseñanza sobre la pandemia del pecado. ¿Qué mata el pecado? Sabemos que tenemos que morir, que un día vamos a partir de esta tierra, pero la pandemia del pecado, ¿verdad? Es la pandemia de la segunda muerte, es el pecado. Ahora mismo, el mundo trabaja en contra del reloj, ¿verdad? Para encontrar una vacuna que contrarreste el COVID-19 o ese virus llamado corona. Están trabajando en eso. Mas, sin embargo, amados hermanos, la medicina para contrarrestar la segunda muerte
ya está disponible. Y ha estado disponible, se produjo hace más de 2000 años atrás. Se produjo con la crucifixión, la muerte y la resurrección de un hombre llamado Jesús. Este es el Hijo de Dios. Este es el enviado, aquel que fue enviado directamente, amados hermanos, y específicamente para llevar a cabo un plan de salvación, no para la primera muerte, porque a causa del pecado original que se produjo en el jardín del Edén, todos vamos a tener que morir, a menos que estemos con vida cuando Cristo venga, que también habla de eso la palabra del Señor. La pregunta es, ¿cómo es que habiendo ya un antídoto, un remedio para la segunda muerte, hay tantas vidas contaminadas? ¿Cómo es que habiendo ya esa medicina, cómo es que ya estando disponible esa medicina, hay tantas vidas contaminadas? Amados hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en Romanos 1:28. Romanos 1:28. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay que tener a Dios en cuenta. En esta palabra encontramos, amados hermanos, que dice, y como ellos no aprobaron tener a Dios en cuenta. Cuando el ser humano no aprueba en su corazón tener a Dios en cuenta, tenemos problemas. Y tenemos problemas muy serios. A Dios debemos tomarlo en cuenta. Y eso es lo que dice la palabra del Señor, que estos, ¿verdad? Como no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a toda esta serie de cosas. Entonces, amados hermanos, es necesario que tengamos a Dios en cuenta. ¿Cuándo? Durante toda nuestra vida. En todo momento de nuestra vida. Es importante que si todavía hay alguien que nos está viendo, que si todavía hay alguien que está escuchando esta palabra, que no es mi palabra, es la palabra del Señor, es importante que decida en su corazón tomar a Dios en cuenta. Amén. ¿Qué nos sucede a aquellos que aceptamos ese antídoto para la segunda muerte? ¿Qué nos sucede para aquello? ¿Qué le sucede a aquellos que aceptamos el antídoto para no tener una segunda muerte? Vamos a leer la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor, porque hay promesas, amados hermanos, que son muy
bellas que nosotros debemos de tomarlas muy en cuenta. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice la palabra del Señor: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Estar siempre con el Señor. No sufrir la segunda muerte. Eso es bien importante. Debemos, amados hermanos, todos los que nos están sintonizando, todos los que nos están viendo, debemos no solamente de preocuparnos por vivir unos días más, vivir unos años más. No sé, vivir cuántos años más, cuánta será la voluntad de Dios que nosotros vivamos en esta tierra. Pero no solamente preocupémonos por eso, sino preocupémonos porque en aquel día no suframos una segunda muerte, sino que nosotros seamos resucitados con Cristo Jesús, como dice la palabra del Señor, ¿verdad? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice que va a descender del cielo. Yo no sé si usted se acuerda aquella palabra donde dice que las personas, los discípulos estaban junto a Jesús en aquel día cuando Jesús fue tomado al cielo. Y dice que aquellos se quedaron viendo al cielo, pero vinieron, ¿verdad? Dos ángeles se les presentaron a ellos y les dijeron que así como lo miraban ir al cielo, así mismo vendría otra vez. Y eso es lo que nosotros esperamos. Y dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuáles muertos en Cristo? Todos aquellos que reconocemos a Dios en nuestro corazón, todos aquellos que confesamos que Jesucristo es nuestro Dios, nuestro Salvador, todos aquellos que pedimos perdón porque somos pecadores. No hay nadie, amados hermanos, que no sea pecador, que no haya pecado, pero el reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, el hacer un esfuerzo, el tomar una decisión de apartarnos de vivir una vida corrupta, nos va a llevar a una resurrección con Cristo Jesús. Y dice, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué lindo sería esa resurrección. Qué lindo sería que cuando Cristo aparezca en las nubes, toda su iglesia, todos nosotros, será un momento inexplicable que nosotros, como no lo podemos visualizar, ni siquiera lo podemos explicar, pero dice la palabra del Señor, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, si es que todavía nosotros estamos con vida, si nosotros ya estamos muertos, habrán otros que estarán con vida. Dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con los que han resucitado de la tumba, con los que han recibido ese cuerpo glorificado y estarán allá con Jesús en las nubes, y luego se unirá todo aquel que esté con vida y que esté esperando la venida de Jesucristo. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre
con el Señor, estar siempre con el Señor. Todo aquel que recibe a Jesucristo como su Salvador no sufrirá una segunda muerte. Escapemos de la segunda muerte. No solamente preocupémonos, porque es normal protegernos, es normal tomar medidas, es normal, amados hermanos, que nosotros tomemos las precauciones necesarias para no ser contaminados con el virus que anda por allá afuera. Es normal, porque cada ser humano lucha por la sobrevivencia. Pero no nos olvidemos, trabajemos también para no ser contaminados y no sufrir una muerte segunda. Escapemos de la segunda muerte. Esa es la meditación que el Señor puso en mi corazón en este día. El pecado nos trajo muerte, pero Dios nos envió la justificación de vida. Aprovechemos eso, tomemos eso para nosotros. Eso es para nosotros, eso es para nuestros hijos, eso es para nuestra familia, eso es para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que tengamos ese corazón y que reconozcamos que necesitamos a Dios en nuestra vida. Ahora que no nos estamos congregando, no nos estamos congregando porque no queremos, no. No nos estamos congregando porque hay medidas que cumplir. Pero eso no significa que no somos hijos de Dios. Eso no significa que no vamos a buscar de Dios. Eso no significa que no nos vamos a reunir con nuestra familia para hablar de la palabra del Señor, para cantarle alabanzas al Señor. No. Ahora nosotros tenemos una responsabilidad y creo que nosotros entendemos, amados hermanos, que recae en nosotros la responsabilidad, porque al final nuestra relación con Dios es personal. Qué bonito congregarnos, qué bonito ir a la iglesia, qué bonito recibir la palabra del Señor, qué bonito estar los hermanos juntos y en armonía, como lo declara la palabra, hermoso. Pero al final, la relación que yo tengo con Dios es personal. Y yo creo que en este tiempo, amados hermanos, en este tiempo muy especial que el Señor nos está permitiendo que desde casa prediquemos, que desde casa le adoremos, que desde nuestra comodidad de nuestro hogar nosotros podamos reunir a la familia, nosotros podamos hablar de Dios. Creo que es una oportunidad muy bonita porque el Señor nos está mostrando una nueva experiencia, amados hermanos, diferente. Y no es algo que nosotros teníamos planeado, no es algo que queríamos hacer y no es algo que verdad, estaba en los planes de las congregaciones de ninguna manera. Son cosas que ocurren y que nosotros debemos de acomodarnos a los cambios que son para beneficio de nuestras almas. No hay nadie detrás de nosotros y no necesita haber nadie detrás de nosotros que nos esté obligando o que nos esté diciendo. Nosotros mismos sabemos que nuestro compromiso es con Dios y que el compromiso que nosotros tenemos con Dios es por amor. ¿Cuánto tenemos nosotros que agradecerle a Dios? ¿Cuántas cosas el Señor ha hecho por nosotros? Dios ha hecho grandes cosas. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, cuando se llevó a cabo aquel pecado que trajo grandes consecuencias y que el hombre tuvo que iniciarse una vida fuera del jardín del Edén, Dios no se olvidó de él. El Señor no se olvidó de él y envió a su Hijo amado
Dice la palabra, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que ha sido un gusto poder saludarles en esta tarde. Ha sido un gusto, amados hermanos, poder estar con ustedes meditando en esta palabra un poco, y enviamos un saludo. La verdad es que yo no tengo la lista de todos los que están conectados y desafortunadamente no pudimos hacer la conexión en YouTube. Estuvimos tratando, pero no se hizo, no se pudo. Pero veo que hay una lista, ¿verdad?, de hermanos, y la lista ha pasado y sigue pasando de hermanos que están ahí y que de repente, ¿verdad?, están mandando un saludo y están mandando a dejarnos saber que están en sintonía. No tenemos esa lista, y no quisiera solamente nombrar los 5 que veo en la pantalla, ¿verdad? Quiero saludarlos a todos y quiero decirles que sigamos adelante en el Señor, sigamos confiando en Dios. No nos preocupemos, no nos desesperemos, más bien. No nos desesperemos, porque Dios es el que tiene el control. Él tiene el control de sus hijos. Él tiene la última palabra. Y dice la palabra del Señor que todos los que aman a Dios, para todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Saludos a Minor, que me ha estado ayudando aquí, ¿verdad?, llevar a cabo esta grabación. Y saludos a todos los que nos sintonizan, mi familia, mi esposo, mis hijos, cada uno, ¿verdad? Y los que están en sintonía. Nos vamos a despedir en esta hora dándole gracias por, ¿verdad?, estar ahí pendiente, estar buscando de la palabra del Señor. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por cada hermano que está conectado a las redes sociales, no perdiendo el tiempo, Señor, no desperdiciando su tiempo, sino escuchando tu palabra. Muchas gracias. Bendícelos, Padre. Ayúdalos, oh Señor. Si hubiera alguien que nos está viendo, que siente el deseo, Dios mío, de poderse acercar a ti, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que lo bendigas. Te pedimos, Señor, que lo recibas como tu hijo y que escribas su nombre en el libro de la vida, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, amado Espíritu Santo. Amén, hermanos. Será hasta la próxima. El Señor les bendiga.